En las presentaciones podemos dar movimiento a los objetos e incluso al texto que forman parte de ellas, haciéndolas así más profesionales o atractivas, además de conseguir llamar la atención de las personas que la están viendo. En términos generales, una animación se define como un proceso que tiene la capacidad de dar movimiento a ciertos objetos o dibujos inanimados, y esto lo logra a través de una secuencia de imágenes que se ordenaron consecutivamente para producir un movimiento creíble ante el ojo humano. De esta forma, son elementos que se prestan al juego de la ilusión visual. Ahora bien, en el caso de Microsoft PowerPoint, las animaciones consisten en efectos visuales que son aplicados a los objetos que se encuentran a lo largo de una presentación, por lo que son utilizadas para atraer desde adentro hacia afuera de la diapositiva aquellos objetos tales como textos, imágenes o gráficos. Mediante el uso de animaciones se puede ayudar a la audiencia a absorber gradualmente la información en lugar de impactarlos con una información completa de diapositivas de una sola vez. Es fácil agregar una animación a la presentación en PowerPoint. Después de que hemos terminado de ingresar todo el contenido en el archivo de PowerPoint, podemos comenzar a agregar las animaciones. En primer lugar, debemos seleccionar el objeto al cual le aplicaremos la animación. Esto podría ser una imagen, un gráfico o un bloque de texto. Luego nos dirigimos a la pestaña Animaciones. Podemos ver que en el grupo Animación tenemos disponible una serie de opciones de animación. Desplazamos la lista de los efectos de animación del grupo o podemos hacer clic al botón más para mostrar la lista completa. Si observamos la vista previa de las animaciones, vemos que se representan con una estrella que dibuja más o menos el efecto que produce. Esta estrella se aprecia en tres colores distintos: verde para las animaciones de entrada, es decir, las que suelen aplicar para mostrar o iniciar el objeto; amarillo para las animaciones de énfasis, es decir, las que se centran en enfatizar el objeto haciéndolo destacar sobre el resto; rojo sobre las animaciones de salida. Estas dan un efecto al objeto para dar la impresión de que se va o desaparece, es decir, de que hemos dejado de trabajar con él. Por último, encontramos las animaciones de trayectorias de la animación, que no se representan por una estrella, sino por una línea que dibuja el camino que recorrerá el objeto. Como podemos ver, hay diferentes tipos de trayectorias, incluso rutas personalizadas, que permiten dibujar la ruta con total libertad utilizando el mouse. Los nombres también son buenos indicadores para entender lo que harán las animaciones. Por ejemplo, la animación flotar hacia adentro es indicativo de que un objeto entrará a la diapositiva. Para definir cómo debe entrar el objeto en la diapositiva, debemos seleccionar uno de los efectos de la sección Entrada, o para elegir un tipo del efecto debemos seleccionar Más efectos de entrada. Si la opción Vista previa del efecto está activa, el efecto se muestra directamente en el objeto en la diapositiva. Luego podemos hacer clic en el efecto de animación deseado y luego aceptar. Si deseamos definir la forma de animar el objeto una vez haya aparecido ya en la diapositiva, debemos seleccionar uno del tipo de la sección énfasis, o para elegir otro tipo de efecto, seleccionamos Más efectos de énfasis. Se abre el cuadro de diálogo para aplicar los tipos de efectos de énfasis y podemos elegir otros, simplemente seleccionando y luego clic al botón aceptar. Para definir la forma en que el objeto debe desaparecer de la diapositiva, debemos seleccionar uno de los efectos de la sección de salida, o para elegir otro tipo de efecto, debemos dirigirnos a la opción Más efectos de salida. Igual que en los casos anteriores, se abre el cuadro de diálogo de cambiar efecto, en este caso de salida, y podemos simplemente haciendo clic sobre uno de ellos, aplicar el efecto y luego clic al botón aceptar. Para definir la trayectoria del objeto,
debemos seleccionar uno de los efectos de la sección Trayectorias de la animación. O para elegir otro tipo de efecto de movimiento, debemos dirigir la opción Más trayectorias de la animación. Y luego elegir un efecto de animación y clic al botón Aceptar. Podemos pasar el tiempo probando los diferentes efectos de animación que nos proporciona PowerPoint. Al hacer clic sobre uno de ellos, PowerPoint reproducirá una vista previa corta justo en la diapositiva. Podemos ir escogiendo una por una, haciendo clic sobre la animación hasta encontrar la de nuestro agrado. Al aplicar la animación al texto u objeto, se muestra, como hemos indicado, una vista previa del efecto, simplemente haciendo clic sobre él. Luego, un número aparece junto al objeto en la parte superior, mostrando el orden en el que aparecerán los objetos en la presentación. Los números se van asignando correlativamente a los objetos animados de la diapositiva. En el panel izquierdo podemos visualizar una estrella al lado izquierdo de la diapositiva, lo cual indica que se ha aplicado un efecto. Además, percibiremos que el fondo del número se muestra rosado para aquel objeto que esté seleccionado. Así, si utilizamos la ficha de animaciones para alterar algún efecto, sabremos siempre sobre qué objeto estamos trabajando. En función de la animación escogida, se activará el botón Opciones de efecto. En este caso, para este tipo de animación no se ha activado, pero si escogemos otro, podremos visualizar, por ejemplo, que ahora se activó el comando Opciones de efectos en el grupo Animación, el cual nos permitirá personalizar algunos aspectos del efecto en sí. Por ejemplo, si escogemos una animación de desplazamiento hacia arriba y luego activamos el botón Opciones de efecto, podremos elegir la dirección en el cual se desplazará, si será desde abajo, desde izquierda y abajo, desde la izquierda y arriba y las otras opciones. En este caso vamos a escoger la opción desde arriba. Y de esta forma podemos aplicar la animación y también aplicar el efecto personalizado. Y si escogemos alguna animación que añada algún objeto de color, podremos elegir qué color utilizar. Animar objetos en una diapositiva realmente no es diferente de animar textos. Sin embargo, se observará que las opciones de efectos disponibles variarán dependiendo de lo que se esté animando. La animación se reproducirá cuando cambiemos al modo de vista de diapositiva. Cada vez que demos clic al botón del mouse, la diapositiva avanzará. Esto podría significar ir a la siguiente diapositiva o animar el siguiente objeto de la diapositiva. Y eso es todo. Hemos agregado nuestra primera animación en PowerPoint. Podemos practicar agregando a otro elemento como una gráfica o imagen. Hasta ahora hemos animado solo un objeto. Ahora agreguemos nuestro segundo. Para agregar una segunda animación a una diapositiva, simplemente debemos seleccionar el objeto. En este caso seleccionaremos el cuadro de texto. Después nos dirigimos a la ficha Animaciones y hacemos clic sobre una de las animaciones del menú, ya sea de entrada, de énfasis o de salida. En este caso vamos a escoger de entrada y voy a escoger Aparecer. Después de agregar una segunda animación, notamos que cada objeto animado tiene un pequeño número en una caja junto a él. Ese número indica en qué orden se animarán los objetos. Una caja con un 1 será animado primero y el número 2 será animado después de este. Las presentaciones no se tratan de animaciones o qué tan elegantes son las diapositivas, se trata de retener la atención de la audiencia. Usar demasiadas animaciones puede distraer. Cuando tenemos objetos volando hacia adentro y hacia afuera de la diapositiva, perderemos la atención de la audiencia. Algunos principios claves para aplicar animaciones en PowerPoint con buen gusto son: mantener objetos fuera de la pantalla hasta que estemos listos para hablar sobre ellos. Si estamos poniendo todo en la diapositiva de una vez, la audiencia dejará de prestar atención a lo que estamos diciendo y comenzarán a prestar atención al texto de las diapositivas. Debemos limitar las animaciones a 1 o 2 por diapositivas para mantener la simplicidad, y se recomienda reproducir la presentación antes de presentarla. Si sentimos que tenemos demasiadas animaciones en las diapositivas,
podemos remover algunas de ellas. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de PowerPoint.